Buenos días a todos, es una bendición poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. En verdad, Darwin, juntamente con su familia, son eh, amigos que amo un montón, en verdad, y es un honor cada vez cuando vengo aquí a Cusco, aunque sea un par de días, poderlos visitar, poder compartir un lindo tiempo juntos, en verdad. Y más aún aquí con la iglesia, ¿no? Bueno, en esta oportunidad vengo con mi preciosa esposa, ¿no? Y mi hijita, ¿no? Que tiene 3 meses, ahí está parada. Entonces, y estamos muy felices de poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Sé que el Señor tiene cada momento que tenemos, ¿no? Tiene un mensaje para nosotros, tiene una palabra que decirnos, ¿no? Y ese es nuestro deseo, ¿no? Cada vez cuando participamos, cuando estamos aquí, ¿no? Que Dios pueda hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, ¿no? Y de hecho, ¿no? Hoy día el Señor tiene un mensaje para nosotros. El Señor quiere hablarnos, el Señor quiere retarnos, el Señor quiere que confiemos en Él en todo aspecto. Perdón. Entonces, ¿por qué no, antes de empezar, por qué no oramos? ¿No? Hoy día te quiero comentar, antes de orar, ¿no? Vamos a estar en el Antiguo Testamento. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a 1 Samuel capítulo 13, que vamos a estar ahí y oramos. Señor, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por este tiempo y la gran bendición, Señor, que me permites estar aquí en tu iglesia, Señor, y poder compartir tu palabra. Realmente me siento muy honrado, Señor, y gracias por eso. Te pido, Señor, por cada persona que está aquí. Y te pido, Señor, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros. Gracias, Señor, por cada persona. Señor, te pedimos por Darwin, por Annie, Señor, por sus hijos. Gracias, Señor, por todo el equipo, Señor, aquí, Señor, de Calvary y La Semilla. Te pido, Señor, que sigas usándolos grandemente, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que está haciendo de un impacto increíble en toda esta ciudad, Señor. Y sabemos que lo vas a seguir haciendo. Y quiero pedirte, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Y todo sea para tu gloria. En tu nombre. Amén. Amén. Entonces estamos en 1 Samuel capítulo 13, ¿no? Y lo he llamado Si solo hubiera esperado un poco más. ¿Alguna vez te ha pasado eso, no? Donde de repente te sientes entre la espada y la pared y tienes que tomar una decisión, ¿no? Y por acá tú dices, y si no tomo esta decisión, de repente pierdo esta oportunidad, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, de repente, suele pasar cuando de repente buscamos algún pasaje, ¿no? Aéreo, ¿no? Queremos viajar de aquí para allá y de repente estás ahí en la computadora, ¿no? Buscando y encuentras de repente un pasaje barato, ¿no? Este, y de repente cambie, ahora está caro, ¿no? Está el doble, el triple. Entonces, y dices, bueno, si sigo esperando, de repente el precio va a subir más, ¿no? Y tú ves, vas viendo y sigue subiendo, ¿no? Y dices, bueno, ya pues lo voy a comprar a $200, ¿no? Y ya no importa, con el dolor de tu corazón lo compras, ¿no? Y después que 5 minutos después ves que baja a la mitad de precio y dices, si solo hubiera esperado un poquito más, si solo hubiera esperado un poquito más, ¿no? Y de eso va a tratar hoy día la enseñanza, ¿no? Pero antes de entrar a este capítulo 13, ¿no? Quiero comentarte un poquito del contexto, ¿no? En este punto vemos que Saúl, ¿no? Ya en este punto, ¿no? Saúl ya ha sido coronado como rey, ¿no? Debido a que el pueblo había desechado a Dios como su rey, ¿no? Ya que querían ser como las demás naciones, ¿no? Y a partir de este momento en adelante vamos a ver, ¿no? Que Saúl va a empezar, ¿no? Él empezó bien, ¿no? Su reinado con humildad, ¿no? Pero vamos a ver que en el camino va a empezar a mostrar orgullo, va a empezar rebeldía y va a empezar, ¿no? A caer, ¿no? En una espiral descendente, ¿no? Y es lo que vamos a ver en la vida de Saúl. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 13. Entonces vamos al versículo 1 y 2 que vamos a ver el día de hoy y dice así. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Bet-El, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá, en Benjamín, y envió al resto del pueblo
a cada uno a sus tiendas. Lo que vemos acá inicialmente, ¿no? Es que en este punto de la historia, como te acabo de comentar hace un momento, ¿no? Saúl ya es rey de Israel, ¿no? Y en este punto, ¿no? Israel es esclavo de los filisteos, ¿no? En otras palabras, ¿no? Los filisteos se aprovechaban de los de Israel, ¿no? Ellos venían de momento en momento, ¿no? Y tomaban sus ganados, tomaban todo lo que ellos cosechaban, ¿no? Y le quitaban prácticamente todo. Es lo que estaba pasando en esos momentos. Y es por eso, ahora que Saúl es rey, lo que él empieza es organizar un ejército, ¿no? Un ejército nacional que se puede encargar, pues, de defender al pueblo de los filisteos. Y nos dice aquí que es muy claro, ¿no? Que organiza este ejército de tal manera: 2000 se quedan con Saúl y 1000 con Jonatán, ¿no? ¿Y quién es Jonatán? El hijo de Saúl, ¿no? Algunos comentaristas, ¿no? Cuando estudian este capítulo 13, nos dicen, ¿no? Que este ejército que estaba formando, pues Saúl, ¿no? Este era un ejército que estaba mal preparado. Y vamos a verlo más adelante, ¿no? Que era un ejército que en realidad este, no imponía, pues no estaba totalmente preparado para hacerle frente a los filisteos, ¿no? Y algo que también vamos a ir viendo, ¿no? Que a partir de este momento en adelante, Israel se va a ir transformando en una nación poco a poco, ¿no? Y también, ¿no? Se nos menciona aquí Jonatán, que es el hijo de Saúl, ¿no? Y vamos a notar, ¿no? Si has tenido la oportunidad de leer 1 Samuel, vas a darte cuenta que hay una gran diferencia entre Jonatán y Saúl, su padre, ¿no? Versículo 3 y 4 dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces, vemos algunas observaciones acá en este punto. Y lo primero es la valentía de Jonatán, ¿no? Vemos una situación complicada, ¿no? Israel era oprimido, ¿no? Por los filisteos, ¿no? En medio de esta situación vemos que Jonatán, juntamente con aquel ejército que tenía, ¿cuánto era de su ejército? Era de 1000, ¿no? De 1000 hombres, ¿no? Se topa con una tropa de los filisteos y los terminan echando. Es lo que hace Jonatán, ¿no? A diferencia de Saúl, Jonatán no está jugando la guerra, ¿no? Él sabe que tiene que lidiar con los filisteos, ¿no? Entonces, cuando ve a los filisteos, él dice: vamos a tratar con ellos, vamos a defender a Israel, vamos a defender nuestras tierras, vamos a defender nuestras cosechas, vamos a defender lo que tenemos, ¿no? Y no vamos a dejar que seamos oprimidos por los filisteos. Y por lo tanto, Jonatán no termina echando a los filisteos, ¿no? Debido a eso, ¿no? Se gana una fama, pues, Israel, ¿no? Y lo segundo que vamos a ver aquí, ¿no? Es que al ver esto Saúl, ¿no? Saúl va a buscarse llevar el crédito, ¿no? Y ahorita empezamos a ver un poquito el corazón de Saúl, ¿no? Que al enterarse de lo que hizo su hijo Jonatán, ¿no? Él no va a dar pie a que alguien le haga sombra, ni mucho menos que nadie esté por encima de él. ¿Por qué? Porque en vez de decir que su hijo Jonatán fue quien echó a los filisteos, él promulgó por todos lados que él había sido la persona que los había echado, ¿no? Saúl busca el reconocimiento. Saúl, vamos a ver un corazón lleno de egoísmo, ¿no? Vamos a ver cómo este poquito de levadura, ¿no? Que es el orgullo, va a empezar, ¿no? A crear, ¿no? Odio, va a empezar a crear egoísmo en su corazón, ¿no? Y es algo muy importante para nosotros, ¿no? Cuando nosotros permitimos, ¿no? Que esas pequeñas raíces de orgullo, de egoísmo, ¿no? De reconocimiento entren a nuestro corazón, ¿no? Tarde o temprano nos va a llevar hacia un camino equivocado, ¿no? Tarde o temprano nos va a llevar a una situación que no queremos estar. Y vemos aquí que Saúl, ¿no? Él no quería que nadie tenga el crédito, sino que toda la gente pueda verlo a él, ¿no? Él quería el reconocimiento, él quería que toda la gente pueda de una manera aplaudirlo. Es lo que estaba buscando Saúl. Y muchas veces podemos tener, ¿no? Podemos buscar estas cosas, ¿no? Podemos buscar, ¿no?
ser llenos de estas cosas que realmente al final terminan malogrando nuestra vida. Así que tengamos cuidado, ¿no? Con aquellas cosas que entran a nuestra vida, tengamos cuidado con aquellas cosas que entran a nuestro corazón. Y lo tercero que vemos en estos versículos, ¿no? Es que dice, debido al ataque que hizo Jonatán, dice que Israel se volvió abominable a los filisteos, ¿no? Como te comenté hace un momento, Israel disfrutaba de cierta paz, ¿no? ¿Por qué cierta paz? ¿No? Porque los filisteos sacaban provecho. Pero cuando los de Israel decidieron ponerse firmes, ¿no? Se volvieron una amenaza hacia los filisteos. Y esto me parece interesante, ¿no? Porque es lo mismo que pasamos en nuestra vida cuando decidimos ponernos firmes en nuestra relación con el Señor, ¿no? Este, cuando caminamos sin Dios, ¿no? El enemigo estaba ahí, nos pasaba la manito, pero desde el momento que nosotros decidimos ponernos firmes con el Señor, ¿no? Nos volvimos abominables al enemigo y nos volvimos blanco del enemigo y siempre va a buscar atacarnos. Entonces, y esto me enseña algo muy importante, ¿no? No hay que olvidarnos que estamos en una batalla espiritual, ¿no? Si tú estás acá buscando de Dios, ¿no? Eres el blanco del enemigo. Si tú estás aquí buscando de Dios, ¿no? Vas a tener oposición. Y no va a ser fácil, ¿no? Vamos a tener oposición seguro, ¿no? Hoy día, para venir acá a la iglesia, ¿no? Has tenido oposición, te levantas en la mañana, le dices a tu esposa, vamos a la iglesia, ¿no? Quiero escuchar la palabra del Señor y empiezan las oposiciones, vienes en el carro, se pincha la llanta, dices, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué pasó? Y entre otras cosas más, ¿no? Entra una llamada, cosas que no te permiten, ¿no? Llegar y aprender del Señor, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí y poder seguir al Señor, vamos a encontrar cierta oposición, ¿no? Entonces, hasta ahorita, ¿no? Para poder estar en el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Jonatán vota a los filisteos, ¿no? Saúl busca el reconocimiento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Los filisteos, al enterarse que los de Israel, ¿no? A cargo de Jonatán votaron a los filisteos, mira lo que va a pasar. Versículos 5 al 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces, al enterarse de la situación en los filisteos, ¿no? Al ver, ¿no? que los de Israel ahora se volvieron una amenaza y que ya no podían sacar provecho de ellos. Entonces los filisteos empiezan a juntar todo su ejército. ¿Con qué intención? De poder amedrentar a los de Israel, ¿no? Ahora, el ejército de los filisteos era numeroso. Era numeroso y totalmente preparado, ¿no? El texto nos dice que tenían carros, ¿no? Algunos comentaristas nos dicen, ¿no? Que superaban de 10-1 al ejército de Saúl, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que por cada soldado, ¿no? de Saúl había 10 soldados de los filisteos, ¿no? Ahora, debido a que el ejército de los filisteos era numeroso, empezaban a tomar posición, ¿no? Como tenían sus carros, ¿no? Eran cientos, ¿no? Empezaban a tomar territorio, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de eso? Que los de Israel empezaban a retroceder. Empezaban a retroceder. Ahora, el ejército era imponente, el ejército de los filisteos era imponente. Y obviamente la reacción de Israel, ¿no? Era lógica, ¿no? Estaban retrocediendo, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Al ver semejante ejército, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pero no era lo que Dios deseaba, ¿no? Ellos, en vez de poner su confianza en Dios, ¿no? Estaban mirando las circunstancias, estaban mirando, ¿no? al ejército que era tremendo, en vez de poner su mirada en Dios, ¿no? Y mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en aprietos? Ahorita Israel está en aprietos, ¿no? ¿Qué haces con un ejército pues de 2,000? ¿no? Saúl estaba con su ejército de 2,000, ¿no? En total 3,000 juntamente con el de Jonatán, ¿no? Pero de los filisteos era cientos, ¿no?
Entonces, ¿qué haces contra eso? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en aprietos? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias nos superan de 10 a 1? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando vemos estas circunstancias y realmente en vez de avanzar y el Señor nos dice, tenemos que confiar, ¿no? Y tú dices, es imposible, ¿no? No podemos hacer eso. Y en vez de avanzar y confiar en el Señor, empiezas a retroceder, ¿no? Y empiezas a retroceder, ¿no? Y no solo retrocedes, sino que empiezas a esconderte. Empiezas a ir, como dice acá, ¿no? Se escondieron, ¿no? En cisternas, en cuevas, ¿no? Y muchas veces nosotros somos así. En vez de confiar en el Señor, preferimos escondernos. En vez de confiar en el Señor, preferimos, ¿no? Decir, Señor, yo no, esto creo que no es para mí, sino que yo prefiero esconderme y no confiar en ti. El Señor nos llama a poder confiar en su palabra. El Señor nos llama a poder confiar en su obra. Y en vez de ver las circunstancias, en vez de ver lo que está sucediendo, en vez de ver aquella situación complicada, ¿no? Poder tener la perspectiva correcta y poder mirar a aquel que sí puede ayudarnos. Entonces, esta mañana quiero animarte a eso, ¿no? No sé qué es lo que estás pasando en tu vida personal, no sé qué es lo que estás afrontando, ¿no? Cada día, ¿no? Cada uno tenemos nuestras luchas, cada uno tenemos nuestras dificultades, cada uno tenemos nuestros retos, pero lo importante es que en medio de cualquier que sea la circunstancia o la prueba que estés viviendo, ¿no? Ya sea de enfermedad, ya sea económica o ya sea lo que estés pasando, siempre debes tener tu mirada en aquel que puede ayudarte, en aquel que puede ayudarte a seguir adelante. Y ese es el Señor. No tenemos que retroceder, sino tenemos que avanzar. Lo otro que vemos en esta parte es que dice que el pueblo estaba temblando, ¿no? Capítulos anteriores, ¿no? Vemos que el pueblo decidió, ¿no? Poner a un hombre como su rey, ¿no? El pueblo decidió dejar a Dios, ¿no? Qué loco, ¿no? Dejar a Dios, ¿no? Para poner a un hombre como su rey, ¿no? Para ser igual a las otras naciones. Pero ¿qué provecho trajo eso? ¿Qué provecho trajo eso? Ninguno, porque siguen igual, inclusive peor, ¿no? Un cambio de gobierno no era la solución, porque igual Israel no sigue confiando en el Señor. Un cambio de gobierno no trajo un cambio real, porque realmente el problema de la situación no era un cambio, sino era la situación de su corazón, su falta de confianza en Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos pensar eso, ¿no? Que un cambio de circunstancia o un cambio de aires, ¿no? Va a traer una mejoría, pero en realidad no es así. El pueblo tenía que buscar a Dios, ¿no? Muchas veces podemos huir de nuestros problemas, ¿no? Muchas veces podemos ver, vemos una situación y queremos huir y queremos escapar de aquella situación que estamos enfrentando, ¿no? Pero no vas a sacar nada a través de eso. Lo que tú y yo necesitamos es confiar en Dios y no huir de los problemas, ¿no? Y nuevamente, poner nuestra mirada y nuestra confianza en Dios y no en el hombre, y no mirar las circunstancias, sino en Dios. Versículo 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ahora, ¿cómo vamos en la historia, no? Esta historia se está poniendo cada vez más interesante. El ejército de los filisteos, ¿no? Se empieza a armar, todo el ejército de los filisteos se empieza a juntar. El ejército de los filisteos es imponente, ¿no? Y se empiezan pues a agrupar cada vez más. Y por otro lado, ¿no? Israel empieza a huir, ¿no? A esconderse. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace Saúl? ¿No? Saúl, ¿no? Al ver esta situación, lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Es poder atacar lo más pronto posible, antes que los filisteos se sigan agrupando, que en realidad era lo más estratégico, ¿no? O sea, si estás en esa situación, lo más estratégico es antes de tener a todo el ejército de los filisteos, ¿no? Antes que se junte totalmente, prefiero atacarlos directamente, ¿no? Eso era lo más estratégico, pero Saúl sabía que antes de ir a la batalla, primero tenía que honrar a Dios. Segundo, tenía que orar, ¿no? Y tercero, tenía que ofrecer sacrificios, ¿no? Y esa era la instrucción. Esa era una instrucción que Samuel le había dado anteriormente, ¿no? O sea, si tú vas a ir a la batalla, ¿no? Antes de ir a la batalla, primero
tienes que honrar a Dios, primero tienes que buscar a Dios, ¿no? Primero tienes que orar y ofrecer sacrificios, ¿no? Y el único que podía hacer este tipo de sacrificios era Samuel, ¿no? Era Samuel quien era el sacerdote en aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Samuel a Saúl? Tú cuando me necesites, ¿no? Cuando me necesites, me vas a llamar, me pasas la voz y en un plazo de 7 días yo voy a llegar ahí. 7 días, 7 días, ¿no? 7 días para que llegara Samuel. Esa era la indicación que le había dado. Entonces, imagínate, el ejército se está agrupando, ¿no? El ejército de los filisteos está ahí. Israel, la gente se está escondiendo. Saúl no puede hacer absolutamente nada porque primero tiene que ofrecer sacrificios antes de ir a la batalla. Entonces, ¿y qué es lo que está sucediendo? La gente por temor empieza a huir, ¿no? Entonces, durante la espera de estos 7 días hasta que llegue Samuel para poder ofrecer los sacrificios y recién poder ir a la batalla, este ejército que tenía Saúl de 2000 empezó a disminuir por miedo. Entonces, y Saúl, ¿no? Va a ver que su ejército va a empezar a huir, ¿no? Y a él le quedan 2 opciones, esperar o desesperar. Ahora, Saúl sabía que tenía que esperar, ¿no? O sea, Saúl sabía, ¿no? Que tenía que esperar con paciencia la llegada de Samuel, ¿no? Y durante esa espera, vamos a ver que Saúl se va a ir quedando sin ejército. De 2000 empieza a bajar a 1500, 1500 a 1000, ¿no? 1800, y ahí a 600 hombres. Ahora, Saúl está con un ejército de 600 hombres, ¿no? La situación se le estaba yendo de las manos a Saúl. Entonces, ¿te imaginas ese momento de ansiedad, ¿no? Ese momento de estrés, ese momento de desesperación, ese momento, ¿no? Donde no sabes qué hacer, donde te encuentras en aprietos, donde tú dices qué voy a hacer al respecto, ¿no? Por un lado no quiero atacar, pero no puedo, ¿no? Por otro lado la gente está que huye, la gente está que me reclama por acá, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer, ¿no? El ejército de los filisteos está que avanza contra mí, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínate ese momento, ¿cuál sería tu actitud, ¿no? Pero algo que debemos de aprender en este punto, ¿no? Y es realmente lo que me llama la atención y lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana, es que durante estos días de espera, Dios estaba tratando con Saúl, ¿no? En esos momentos de espera, ¿no? Es cuando Dios trata con nosotros. Cada día, ¿no? Cada día. Cada día era un momento donde Saúl tenía que aprender a confiar en Dios. Eran 7 días. Samuel podía llegar en cualquier día, podía llegar en el día 2, como podía llegar en el día 4, o si él quería podía llegar en el día 7. Incluso antes de terminar el día podía llegar. Entonces Saúl tenía que esperar, ¿no? Imagínate ese momento, ¿no? Donde Saúl empieza el primer día, ¿no? Y él está ahí, ¿no? Ya va a llegar, ¿no? Samuel para ofrecer los sacrificios y poder ir a la batalla, ¿no? Y está esperando, ¿no? Y bueno, ya pasó el primer día y el segundo día, ¿no? No llega Samuel, ¿no? Y ya me estoy quedando con 800 soldados y el ejército de los filisteos está que avanzan. ¿Qué voy a hacer, no? El segundo día, ¿no? Y el tercero, imagínate, ya desesperado totalmente, ¿no? Sin saber qué hacer. Pero en esos momentos de espera, en esos días de espera, Dios quería trabajar con Saúl. Cada día de espera fue una prueba para Saúl. Cada día de espera Dios fue trabajando en su carácter. Cada día de espera fue una oportunidad para poner su fe y confianza en Dios. Cada día de espera era una oportunidad para adorar a Dios. Cada día de espera era una oportunidad para obedecer a las instrucciones de Dios. Entonces Dios en esos momentos de espera, donde tú no ves nada, donde tal vez tú en ese momento solamente ves desesperación, en ese momento donde ves solamente ansiedad, en ese momento donde ves solamente frustración, sin saber qué hacer, porque te encuentras entre la espada y la pared y tú dices, no estoy sacando provecho de nada de esto, Dios sí saca provecho de eso.
porque Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en tu paciencia, Dios está trabajando en tu fe, Dios está trabajando en tu vida, ¿no? Y este proceso era de un día a la vez, ¿no? Entonces no sé qué es lo que estás esperando en tu vida, no sé qué es lo que estás esperando o pasando en tu vida, pero quiero que sepas esto. Si estás en ese proceso de 7 días, estás esperando, estás viendo, Señor, qué es lo que va a pasar. Quiero que sepas algo, Dios está probando tu corazón. Dios está probando tu corazón. Dios está trabajando en tu carácter. Dios quiere que pongas su confianza en Él. Dios quiere que le adores. Y Dios quiere que lo obedezcas. Alguien dijo algo muy interesante. Esperar en Dios es la oportunidad para ver su mano obrar en medio de las circunstancias. Y eso es lo que yo quiero ver. Quiero esperar en Dios. Sé que me va a costar, sé que va a ser difícil, sé que va a ser complicado, sé que no me gusta, pero quiero ver obrar a Dios en medio de esas circunstancias. Dios va a ir trabajando en mi carácter, Dios va a ir trabajando en mi corazón, Dios va a ir trabajando en mi confianza. En ese momento de dificultad voy a adorar a Dios, ¿no? En ese momento de dificultad yo quiero obedecer a Dios, quiero obedecer sus instrucciones. Es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero muchas veces somos gobernados por el miedo, por el temor, por las circunstancias, por lo que se viene adelante de nosotros, ¿no? Entonces Dios trabaja en nuestro carácter. ¿Te acuerdas de aquel momento, ¿no? De Jericó, ¿no? De aquellas instrucciones que Dios le dio, ¿no? A Israel en ese momento, que tenían que dar vueltas, ¿no? Y tenían que dar 7 vueltas, ¿no? Las primeras seis vueltas eran una vuelta, ¿no? Por día, y el último, el séptimo día, tenían que dar 7 vueltas, ¿no? Y tú te imaginas, ¿no? Y encima no tenían que hablar, encima no tenían que decir nada en absoluto. Y vemos al pueblo, ¿no? Dando cada día, ¿no? Una vuelta, ¿no? Cada día, ¿no? Dando una vuelta, ¿no? Y el pueblo diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, Jericó nos puede atacar, Jericó nos puede dañar, pero vamos a ver que en ese proceso, ¿no? De estar dando vueltas, Dios estaba trabajando con su carácter. Ellos no veían lo que Dios iba a sacar al final de todo esto, y es ese fruto. Entonces, y es así. Ahora, eso es lo que el Señor quiere. Que tú y yo esperemos, que seamos pacientes, ¿no? Que cada día estamos ahí. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Saúl. ¿Qué es lo que hizo Saúl? ¿Esperó a que llegara Samuel? Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl, en el día, no sabemos exactamente qué día, pero llegó un momento en estos días de espera que él perdió los papeles, se desesperó, vio las circunstancias, tuvo una perspectiva equivocada, cae en desesperación, y vemos que Saúl decide no esperar en Samuel. Entonces él decide tomar el toro por las astas. Él decide ofrecer ese sacrificio. Todavía no se habían cumplido los 7 días. Entonces Saúl solo estaba esperando a Samuel, ¿no? O sea, Saúl solo estaba esperando a Samuel, pero no estaba esperando en Dios, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque él veía, ¿no? Este sacrificio, ¿no? Simplemente como un acto, mas no realmente algo que quería hacer para el Señor. Y es lo que estaba haciendo Saúl, ¿no? Y muchas veces puede pasarnos a nosotros, ¿no? Eh, en vez de ponerle énfasis a- en vez de ponerle énfasis, ¿no? A lo que muchas veces podemos ponerle énfasis a lo que esperamos, ¿no? Y no en Dios. Y es lo que está pasando con Saúl. Y vemos que él presenta ese sacrificio. Él presenta ese sacrificio. Él no era la persona indicada, ¿no? No le correspondía a él porque no era el sacerdote. Segundo, era un acto reprochable delante de Dios, ¿no? Al hacer esto, Saúl, no hubo un respeto para Dios. Y por último, no estaba obedeciendo las instrucciones que Dios había dado. Mira lo que pasa en el versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle.
para saludarle. Entonces, si solo hubiera esperado un poco más, imagínate esa situación, ¿no? Saúl entra en desesperación, pide que traigan los sacrificios, él se pone, ¿no? Como sacerdote a ofrecer los sacrificios al Señor, ¿no? Termina de ofrecer los sacrificios y en ese momento llega Samuel. En ese momento llega Samuel. Llega, tal vez si hubiera esperado unos minutos más, ¿no? No hubiera cometido ese terrible error. Y como te comenté al inicio, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Seguro que sí, ¿no? Muchas veces nos adelantamos a hacer ciertas cosas y después que las haces te das cuenta que lo que hiciste era una mala decisión. Y dices, ¿por qué no esperé un poquito más? ¿Por qué me dejé llevar por mis emociones? ¿Por qué, por qué quise darle una ayudita a Dios, ¿no? Realmente no funciona, ¿no? ¿Cuántas veces has querido darle una ayudita a Dios y no ha servido para nada? Ningún acto en la carne va a traer una bendición para tu vida. Recuerda lo que pasó, ¿no? A Abraham y a Sara. Dios le había dado una promesa, pero la desesperación los llevó, ¿no? a darle una ayudita a Dios, ¿no? Y eso trajo consecuencias. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Solo si Saúl hubiera esperado un poquito más. Solo si Saúl hubiera esperado un poquito más. Y lo peor de todo, ¿no? Es que cuando llega Samuel al encuentro con Saúl, ¿no? Saúl le saluda como si nada hubiese pasado, ¿no? Como, ¿qué tal, Samuel? ¿No? Todo bien, ¿no? Como si nada hubiese pasado. Versículos 11 y 12 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Todavía no habían pasado los 7 días. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces vemos que Samuel, ¿no? Obviamente, él desde lejos ya vio lo que hizo Saúl. Y ni bien llega, le dice, ¿qué has hecho? Ahora, Samuel esperaba, ¿no? Que Saúl pueda confesar su error, pero en vez de eso empieza a dar excusas. Y da 3 excusas, ¿no? Lo primero que dice es que el pueblo está huyendo, ¿no? Lo segundo que dice, tú no llegabas. O sea, estábamos dentro de los 7 días todavía, ¿no? O sea, Samuel podía llegar en cualquier momento. Y tercero, los filisteos se iban acercando. Entonces, en vez de que Saúl pueda reconocer su error, en vez de que él pueda confesar, sí, realmente me equivoqué, no debí tomar este papel de sacerdote, vemos que Saúl no empieza a dar excusas que posiblemente eran válidas, pero no cambiaba el hecho que había desobedecido a Dios. Y muchas veces somos como Saúl, que damos excusas y echamos la culpa a los demás, ¿no? Por nuestros errores, ¿no? Y pasa algo, ¿no? Y es porque esto pasó, ¿no? Y no reconocemos nuestros errores, ¿no? Y muy diferente a David, ¿no? David, después de todo, ¿no? Después de aquella confrontación que tuvo con el profeta Natán, él reconoció su error, ¿no? Pero vamos a ver que en Saúl va a ser eso muy difícil, ¿no? Y vamos a ver que aquí no va a terminar, porque capítulos más adelante en Samuel, la dureza del corazón de Saúl va a ser cada vez más fuerte y no va a dar su brazo a torcer, ¿no? Y no quiere reconocer sus errores, ¿no? Y siempre Saúl va a ser alguien que se va a caracterizar por poner excusas, ¿no? Que tiene que presentarse las consecuencias para que recién él se dé cuenta del error. Tiene que presentarse, ¿no? Lo que está sucediendo para que él recién diga, uy, realmente me equivoqué, ¿no? Y a veces nosotros esperamos eso, ¿no? Justo el día de ayer, ¿no? Estaba hablando con los jóvenes, ¿no? No tenemos que esperar las consecuencias para que recién nosotros nos demos cuenta del error que estamos cometiendo, ¿no? Muchas veces esperamos, ¿no? Que todo nos vaya mal, ¿no? Y que nos afecte y que estamos muy mal, ¿no? Y que hemos caído tan profundo para recién darnos cuenta del error, ¿no? Si tú sabes que hay algo malo, algo que no está bien y que está estorbando en tu relación con el Señor, es algo que tienes que cortar, es algo que tienes que quitar, ponerlo a un costado. No podemos avanzar con eso, no podemos crecer en nuestra relación con el Señor si tenemos estas cosas en nuestras vidas.
Y muchas veces podemos ser como Saúl, ¿no? Orgullosos y no queremos cambiar, ¿no? Y no queremos, ponemos excusas, ¿no? Y soy así porque así soy, ¿no? Y nadie me va a cambiar, ¿no? A veces escuchamos, ¿no? Y así seré pues hasta mi muerte, ¿no? Y a veces somos así. Pero el Señor quiere, ¿no? Que tengamos un corazón más humilde y dispuestos. Versículos 13 al 14 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Vemos aquí estos versículos las consecuencias, ¿no? Saúl no asume la responsabilidad, ¿no? Él tuvo la oportunidad de poder cambiar y tal vez la historia hubiese sido diferente si Saúl hubiese reconocido ese error. Pero vemos aquí, ¿no? Que este error de poder no haber esperado tal vez unos minutos más, ¿no? A Samuel que llegara, le va a costar el reino. Le va a costar el reino. Y no solo el reino. Mira lo que dice en el versículo 13, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, tu reino, Saúl, iba a ser para siempre. Si tú obedecieras lo que Dios te había pedido hacer. Pero como no obedeciste y representaste mal a Dios, hiciste algo que no te competía hacer y no esperaste en el Señor, ahora aquello que el Señor te iba a dar, no lo vas a tener. Saúl perdió el reino de Israel para siempre por su desesperación y no guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Qué triste saber que nuestra impaciencia, nuestra desobediencia y falta de arrepentimiento no nos permite gozar de las bendiciones de Dios. Qué triste saber eso, que nuestra desesperación, nuestra falta de paciencia y desobediencia no nos permite disfrutar de aquello que Dios quiere darte. Dios quiere darte mucho. Incluso Dios le dijo, ¿no?, a David por medio de Natán, dijo Dios por medio de Natán a David, ¿no? O sea, Dios te hubiese dado mucho más, pero porque no obedeciste mi palabra, o sea, no vas a recibir aquello que Dios te hubiese dado. O sea, Dios quiere darnos mucho. Dios quiere llenarnos de bendiciones, pero Él solamente nos pide ser pacientes, ser obedientes y confiar en Él. Versículo 15, para ir terminando, dice, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Entonces vemos aquí la reacción de Saúl, ¿no? Saúl al escuchar, ¿no?, esta consecuencia, ¿no? Él no dice nada. Eh, él, él está como si nada. Él lo único que le importaba es estar bien, ¿no? Lo demás no le importaba. Y solamente dice que le quedaban como 600 hombres. Esas son las consecuencias de sus decisiones. Versículo 16 dice, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboín, hacia el desierto. Entonces, en estos versículos del 16, ¿no?, al 18 vemos que los filisteos, ¿no?, se dividen en 3 escuadrones y Israel se va a encontrar en un aprieto, ¿no? Saúl ahora tiene que enfrentar a 3 escuadrones de los filisteos y ellos eran solamente 600. Definitivamente los filisteos tenían el dominio militar. Versículo 19 al 23. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y su asadón, y su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que
en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¿Qué es lo que vemos, no? En esta parte final, ¿no? Vemos que el ejército de los filisteos empieza a avanzar, ¿no? Saúl con el poco ejército que se queda, ¿no? Entonces piensa hacerles frente, pero este poco ejército que tenía no tenía ni armas, ¿no? Incluso, ¿no? Las armas que tenían solamente eran como instrumentos, ¿no? Para poder afilar su arado, ¿no? Su hacha, su hoz, ¿no? Esas eran sus únicas armas de defensa. Era lo que tenían, estaban sin armas. Y vemos cómo los filisteos empiezan a tomar más territorio. Eh, empiezan a acorralar pues a los de Israel. Y, y acá termina la historia, ¿no? Acá termina este capítulo, ¿no? Y lo vemos que termina, ¿no? Siendo Israel acorralado, siendo Israel, ¿no? Sin manera como defenderse. ¿Realmente habrá esperanza? ¿No? Sí, sí hay esperanza, porque en esas circunstancias terribles vamos a ver que se va a levantar Jonatán en el capítulo que viene y nos va a dar un gran ejemplo de confianza en Dios y de fe. Mientras que Israel y Saúl no sabían qué hacer, vamos a ver que Jonatán, juntamente con su paje de armas, decide confiar en Dios, ¿no? Y enfrente a todo este ejército de los filisteos, él decide como, vamos a hacerle frente. Mira lo que dice en 1 Samuel 14, versículos de 6 al 7. Dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dios desea actuar en fe, con muchos o con pocos. Dios quiere hacer cosas grandiosas. Y vamos a ver en el siguiente capítulo, porque aquí termina la historia y lo vemos a Israel entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer, ¿no? Y Saúl no sabe qué hacer, ¿no? Pero en el siguiente capítulo vamos a ver que Dios le va a dar la victoria a Israel por un hombre que decidió caminar en fe, por un hombre que decidió obedecer a Dios, por un hombre que decidió esperar en Dios, por un hombre que decidió ser paciente y dar esos pasos de fe. Un hombre. Saúl se quejaba por tener 600. Saúl se quejaba por tener 600 hombres y no saber qué hacer. Pero su hijo Jonatán, juntamente con su paje de armas, simplemente hizo algo. Que eso fue más que 600 hombres, más que el ejército de los filisteos, que era poner su fe en Dios, poner su confianza en Dios, ¿no? Y esta parte nos deja muchas aplicaciones para nosotros, ¿no? Y la primera de ellas no es esperar en Dios, ¿no? Como te mencioné, la espera en Dios, ¿no? Es aquella oportunidad para poder ver la mano de obrar de Dios en las diferentes circunstancias. Y durante ese tiempo de espera, Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere trabajar en tu carácter. Dios quiere que pongas su confianza en Él. Dios quiere que lo adores y Dios quiere que lo obedezcas. Es lo que Dios quiere hacer, ¿no? En medio de ese tiempo de espera, en medio de ese momento difícil, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones así, ¿no? Se nos presenta la oportunidad y es lo que queremos hacer, ¿no? Pero el Señor dice, ¿te has detenido un momento a consultarme? ¿Te has detenido un momento a poder confiar en mí, a esperar en mí? ¿Te has detenido en un momento, ¿no? A poder ser paciente y ver qué es lo que yo puedo hacer? ¿Te has detenido? Pero a veces nosotros queremos así solucionar las cosas y después nos enfrascamos en una situación como Saúl, ¿no? Y nos encontramos en aprietos, ¿no? Yo creo que si Saúl hubiese esperado a Samuel, ¿no? Así se tarde los 7 días, ¿no? Y hubiese ofrecido los sacrificios con un corazón real a Dios de adoración, no se hubiese encontrado, no hubiese terminado 1 Samuel 13 de esa manera. Israel
entre la espada y la pared contra 3 escuadrones de los filisteos. No hubiese terminado así la historia. Hubiese terminado diferente. Hubiese terminado en victoria. Hubiese terminado, ¿no?, en un momento de celebración, de gozo. Si solo hubiese esperado unos minutitos más. Si solo hubiese confiado en el Señor. Si solo hubiese dicho, Señor, quiero poner y tener mi mirada en ti y la perspectiva correcta. Es lo que yo quiero hacer. Y quiero animarte en esta mañana a eso, ¿no? Nuevamente, no sé qué es lo que estás pasando, no sé cuál es tu circunstancia, no sé qué es lo que estás viviendo, pero quiero animarte a poner esa carga delante del Señor y poder ver las cosas de una perspectiva diferente. No que el Señor quiere verte desesperado, ¿no? Que tú estás ahí, ¿no? Como padeciendo, ¿no? El Señor está trabajando en tu vida y permite que el Señor te muestre a través de lo que estás pasando, ¿no? ¿Qué es lo que Él te quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere tratar contigo? Es la perspectiva que tú y yo debemos tener. Y ten cuidado, ¿no?, de desesperarte. Ten cuidado que tus emociones, que las circunstancias tomen una decisión por ti, en vez de que Dios te guíe a tomar una decisión, ¿no? ¿No? Muchas veces permitimos eso, que las circunstancias, la presión, lo que pasamos en nuestras vidas tomen la decisión por nosotros, pero no permitimos que sea Dios quien pone nuestra agenda, tome la decisión por nosotros. No des un paso, porque ahí podemos cerrar. Quiero que cerremos los ojos en este momento y vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra, por el mensaje de esta mañana. Y quiero orar por ti en esta mañana. Esta mañana tal vez te encuentras en esta situación. Esta mañana tal vez te encuentras en este momento, pues como Saúl, ¿no? Ves a un ejército de los filisteos acercándose a ti, avanzando, avanzando y avanzando. Y tú te encuentras entre la espada y la pared. Tú te encuentras en un momento donde tienes que poner tu confianza en el Señor. Es momento de poner estas cargas delante de Dios. Es momento de poner nuestra mirada en el Señor. Es momento de decirle, Señor, yo quiero confiar en ti y quiero depender en ti. Muy independiente a cuál sea mi situación o lo que esté viviendo en mi vida. Ahí, con nuestros ojos cerrados, ¿no? Si de repente tú necesitas eso, ¿no?, en tu vida, ¿no? Tú necesitas poner tu corazón y tu mirada y tener esa perspectiva correcta, ¿no? Yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero orar por ti, porque yo no quiero ser como Saúl. Yo no quiero ser como Saúl que se desespera. Yo quiero que en medio de cualquiera que sea mi situación pueda mirar al Señor. Y quiero orar por ti por eso, para que en medio de lo que tú estés viviendo tú puedas mirar al Señor. Tú puedas mirar la obra que Él está haciendo en tu vida. Tú puedas mirar, ¿no?, el trabajo que Dios quiere hacer en tu corazón. Entonces, si es así, ¿no?, quiero animarte a ponerte de pie en esta mañana. Si quieres tener ese tiempo y poder orar juntos, ¿no?, y decir, Señor, quiero poner esta carga delante de ti. Quiero poner mi mirada en ti. Ponte de pie y oremos juntos. Yo no quiero ser como Saúl. Yo no quiero llevar una vida de desconfianza. Yo quiero realmente vivir para ti. Y si ese es tu corazón en esta mañana, ¿no? Si ese es tu corazón en esta mañana, pidamos al Señor que pueda traer ese descanso en nuestras vidas. Pidamos al Señor que pueda traer ese alivio a nuestro corazón. Pidamos al Señor que pueda traer esa esperanza para nosotros. Porque sabemos que es difícil. Sabemos que muchas veces es complicado.
Sabemos que a veces la desesperación puede reinar en nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por cada persona, Señor, que ha decidido ponerse de pie. Sabemos, Señor, que nosotros no podemos vivir, no podemos lidiar con esto solo. Tenemos muchas situaciones en nuestras vidas y tú las conoces. Muchas veces podemos sentirnos como Saúl, que viene un ejército de los filisteos frente a nosotros y va tomando más territorio en nuestras vidas. Y tal vez puede ser el temor, tal vez puede ser el miedo, y nosotros podemos desesperarnos muchas veces. Y tal vez no podemos encontrar ese descanso que solamente tú puedes darnos. No podemos encontrar ese descanso que solamente tú puedes brindarnos. Porque estamos mirando lo que está pasando y no estamos viéndote a ti. En esta mañana, Señor, queremos poner esas cargas delante de ti. En esta mañana, Señor, queremos poner nuestras circunstancias delante de tu trono. Y dejarte, Señor, obrar. Dejarte, Señor, que tú seas trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a esperar un poquito más y ver lo que tú vas a hacer. Ayúdanos, Señor, a confiar en aquella obra que tú quieres hacer por medio de nosotros. Porque sabemos que cualquier circunstancia que pasemos en nuestra vida no es porque sí, sino porque tú tienes un propósito por medio de ello. Gracias, Señor, por este tiempo. Reconocemos, Señor, que tú eres fiel. Reconocemos que tú has sido bueno con nosotros. Reconocemos, Señor, que en medio de lo que pasamos, Señor, tú sigues con nosotros. Y ahora queremos hacer eso. Dejamos ese tiempo en tus manos, Señor. Y queremos adorarte con todo nuestro corazón. En tu nombre, amén.